El proceso es de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro y de profundo a superficial. Las principales áreas son la región malar, temporal, borde mandibular y mentón. Y de ahí te metes a donde quieras. ¿Ok? Que hay que respetar mucho los planos faciales. Es muy importante respetar los planos faciales y es muy importante entender la dinámica de aplicación del relleno. ¿Ok? Muy bien, entonces, miren, aquí les muestro este video, este estudio, disculpen. Validación clínica de un principio fundamental, le llaman el primer principio de la cara superior. Un estudio clínico prospectivo intervencionista, ¿no? De la cara. También aquí estaba metido Cotofana. Mira, a pesar de que no hubo una relación significativamente estadística, se demostró que el volumen medio facial y el contorno de la línea mandibular se calificaron mejor en cada visita al seguimiento cuando se trató de un algoritmo de primera inyección en la cara superior versus inferior. Se los traduzco. Que cuando se trató la región malar y borde mandibular, se vio mejores resultados a que si se aplicaba el hialurónico en la parte, en el área medial de la cara, es decir, en los surcos. Estoy diciendo algo que ya habíamos escuchado, pero que aquí ya se demostró. ¿Ok? Entonces, este estudio realizado en el 2022 me habla de que debemos empezar de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Y eso que aquí no se habló de la región temporal. Que si a mí me dicen, si viene una paciente con la fosa temporal excavada, con el pómulo disminuido en volumen, con el surco lagrimal nasogeniano, con el Jones caído y con el borde mandibular desdibujado, ya empiezo en la zona temporal. Y le meto el one up, one over, luego me voy al interfacial y si es posible, meto el subcutáneo en la fosa temporal posterior en bolo, un ml por lado. Si puedo hacer eso, con ello empiezo. Luego me voy a la región malar y en la región malar meto mi seca 1, mi seca 2 y mi seca 3. ¿Me dejo entender? Luego me voy al borde mandibular y dibujo los JW1, 2 y 3, según sea varón o mujer. Y luego me voy al mentón, según varón o mujer, y dibujo todo este contorno. Y después de ello me voy a los surcos, ¿ok? Eso era algo que yo ya tenía claro, sin embargo me ha servido estas capacitaciones con Cotofana y con Di Maio y con los otros doctores como Sergio Escobar, me ha servido para sistematizarlo mejor y entenderlo mejor científicamente. Así entiendo mejor la relación anatómica y también las dosis por punto. Pero miren, algo que hizo que estallara un poco mi cerebro cuando estuve ahora en Buenos Aires. Este estudio. La reposición de los tejidos superficiales con la neuromodulación generada por la toxina botulínica. Y es que Cotofana y asociados demostraron que al aplicar toxina botulínica en el principal depresor de la cara, se podía generar una elevación y un aumento de volumen del tercio medio de la cara sin ningún relleno. Es decir, un lifting del tercio medio de la cara sin aplicar nada más que un neuromodulador, que en este caso sería la toxina botulínica. ¿Y dónde? En el principal depresor de la cara. ¿Y cuál es ese? El músculo platisma. El platisma es el principal depresor de la cara. ¿Ok? Esto ya se sabía. ¿Qué pasa si aplicamos toxina botulínica en el borde mandibular? En la línea superior al borde mandibular, 1 centímetro por encima. Esa línea que utilizábamos para el famoso efecto Nefertiti. Lo que vamos a hacer es relajar al platisma en la zona donde más deprime la cara, generando, en este estudio se demostró, mediante evaluaciones tridimensionales, que aumenta el volumen medio facial, hasta más o menos un 0.5 ml casi de volumen del tercio medio, con disminución de un 0.3 ml de volumen del tercio inferior. ¿Ok? Que esto además se correlacionó con una mejor reposición de los tejidos y un mejor marcado del borde mandibular. Esto evidenciado a los 30 días después de la aplicación de la toxina botulínica. Algo bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en el momento que le estamos aplicando toxina botulínica en el tercio superior de la cara a mi paciente,
aprovecho para aplicarle estos 4 puntos a cada lado, el famoso efecto de Nefertiti, pero 4 puntos nada más encima del borde mandibular. Ya empiezo con la reposición ya del tercio medio de la cara, y de ahí me voy a la región temporal, malar, borde mandibular, etcétera, lo que ya hemos mencionado. ¿Acaso no sería lo mejor? ¿Acaso no podríamos protocolizar eso en nuestras clínicas o consultorios? Ese protocolo, obviamente individualizado, no podríamos aplicarlo de manera sistemática a nuestros pacientes y obtener resultados mucho mejores a que el simple hecho de aplicar en el surco o aplicar en la arruga. No sé, me hago esa pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Y así, miren, aquí está. Músculo platisma. Es más músculo orbicular de los párpados. Músculo cigomático menor, mayor, bucinador. Miren cómo el platisma está sumamente relacionado, íntimamente relacionado con todos los demás músculos, sobre todo el orbicular. Mira, platisma orbicular. Músculo más inferior y más superior el tercio medio. Más inferior el tercio inferior. Están relacionados directamente ¿por quién? El ESMAS. Platisma, con un tono aumentado, jala todo. Platisma relajado, se eleva. Es así de sencillo. La técnica, 4 puntos. Primer punto, 2 centímetros detrás del surco de la marioneta. Segundo punto, 2 centímetros detrás del primero. Tercer punto, 2 centímetros detrás. Cuarto punto, 2 centímetros detrás. Cada uno separado 2 centímetros uno del otro. Y los 4 encima del borde mandibular 1 centímetro. ¿Cómo vas a aplicar ahí? De forma subcutánea, como si fuera un mesobotox. ¿Cuántas unidades por punto? 2 unidades por punto. ¿Ok? Como un mesobotox generando pápulas, no profundo, superficial, como un mesobotox, 2 unidades por punto, total 8 más 8, 16 unidades para ambos lados. En total, ¿no? 16 unidades en total. Muy bien. Y así aplicas tu neuromodulación del platisma generando una elevación del tercio medio y ya puedes avanzar con lo demás. No olvidar que no tienes que esperar los 30 días. Sabes que la toxina botulínica, su efecto máximo ya se da entre el 10 y el día 14. Entonces, entre el día 10 y 14 ya tienes ya un efecto de reposición ya del tejido según este estudio, ¿no? Y luego nos vamos a la región temporal y aplicamos el one up, one over, ¿ok? Y podemos aplicar la técnica interfacial con cánula desde arriba, es lo más recomendable ahora, para que te vayas directo, porque está pegado y ya tienes que deslizarte en el periósteo en la cresta, meterte en la cresta, deslizarte en el periósteo y llegas al plano interfacial, ¿ok? Y luego te vas al subcutáneo en bolo por detrás, porque la mejor técnica lifteadora es esa que metes un bolo, un ml, por detrás del implante capilar, ¿ok? Y ya lifteaste tanto que vas a generar un lifting de tercio medio e inferior. Hasta el borde mandibular se va a marcar mejor. Luego te vas a los CK de los códigos médicos, ¿ok? Y luego no te olvides, ahí está, CK de los códigos médicos, CK1, CK2, CK3, CK4 si es necesario. A veces no lo es, CK5, sí o sí. Muy bien. Y luego te vas al borde mandibular, los JW1, 2 y 3, y luego al mentón. Y no te olvides de el soft, porque ya vimos en un estudio que la correlación volumen inyectado, proyección es casi de 1 a 1 con la aplicación de hialurónico con el soft. ¿Cómo lo haces? ¿Con aguja o con cánula? Si lo haces con cánula, es un poquito más difícil, requiere un poco más de precisión y de práctica, digamos, de pericia. Lo haces con aguja, lo único que tienes que tener en cuenta es que la aguja no sobrepase el borde orbitario inferior y se queda a 3 milímetros del borde orbitario. Y lo haces en abanico, lo que les enseño en mi capacitación, cómo reponer el volumen del soft, atravesando el ligamento cigomático sin atravesar el de retención orbicular y quedándote en el soft nada más. Y generas un lifting del pómulo anterior, más lo que está generando aquí, obviamente el resultado va a ser un lifting sin haber tocado el surco nasogeniano. Generalmente yo el surco nasogeniano no lo relleno. Yo hago esto de la reposición profunda que estamos viendo ahorita, reposición profunda temporal, reposición profunda porque es supraperióstica de malar, reposición profunda del soft, reposición del borde mandibular, mentón, he hecho el contorno, ¿ok? Hasta ahí ya estoy completando mi protocolo. Pero ¿qué hago? ¿Qué más puedo hacer? Los compartimentos profundos ya los acabo de reponer.
lo que he generado es un aumento del volumen de los compartimentos profundos, ¿ok? Reposición volumétrica de los compartimentos subcutáneos profundos. Ahora, los compartimentos subcutáneos superficiales. Cuando yo meto mi cánula para el surco lagrimal, por ejemplo, o para el surco nasogeniano, por ejemplo, ¿no? Y yo relleno con mi cánula aquí, no estoy aplicando mi hialurónico por detrás del músculo, es decir, en el compartimento profundo, sino en el superficial. Claro que eso debo hacer, porque de esa manera yo atenúo la bolsa, el surco lagrimal y el surco nasogeniano, que también lo puedo hacer, ¿ok? Pero yo recomendaría, antes de aplicar mi hialurónico en cánula para los compartimentos superficiales, para estos surcos, pero después de haber aplicado mi hialurónico en los compartimentos profundos que acabamos de ver, ¿ok? O sea, después de la aplicación en los compartimentos profundos y antes de la aplicación en los compartimentos superficiales con cánula, recomendaría esto: hacer un lifting de los ligamentos. ¿Y cómo hago un lifting de los ligamentos? Con mis hilos tensores. Planto 4 hilos tensores. No tengo que llegar hasta abajo, hasta el surco nasogeniano. Un buen punto de fijación, buenos puntos de suspensión en la eminencia malar, donde está el ligamento cigomático, al punto de atravesarlo. Buenos puntos de suspensión acá, y de fijación y suspensión aquí en el borde anterior del músculo masetero, donde están mis ligamentos masetéricos. Y lo que voy a hacer es levantar, reposicionar verticalmente primero mis compartimentos superficiales. Porque yo tengo este criterio. Si primero relleno donde están mis compartimentos superficiales caídos, mi relleno también va a estar en un vector inferior, en una posición caída. No sé si me dejo entender. Pero si primero levanto con el hilo, voy a tener que mi relleno voy a colocarlo ahora sí en una posición un poco más superior a que si lo hubiera colocado antes de los hilos. Entonces, los hilos no tengo que colocarlos yo hasta el surco, puedo colocarlos hasta la posición de los ligamentos. ¿Me dejo entender? Y miren en esta paciente hice exactamente lo mismo. Apliqué mis hilos espiculados solo hasta la eminencia malar y borde anterior del macetero y tensé. Y observen el claro efecto en este lado en comparación con el otro. Miren el surco nasogeniano nada más. Miren la posición de la región malar. Miren el Joules y compárenlo con el otro lado. Claramente se ve un lifting porque ya ella tiene, bueno, ella se hizo un relleno con grasa autóloga en los pómulos. Yo lo que he llegado a rescatar de su rostro es con la aplicación de bioestimulador para un mayor perfilado sin volumen y ahora el lifting de esta zona, pero miren cómo ha mejorado sustancialmente solamente colocando mis hilos hasta la posición anatómica de los ligamentos para reforzarlos. Y después de esto ya aplicaría el hialurónico, pues, con cánula para los famosos compartimentos, ¿no? Entonces, después de aplicar los hilos, relleno ya. Después de aplicar el hilo, relleno ya mis compartimentos superficiales con cánula, ¿ok? Y así hago la reposición volumétrica de los compartimentos subcutáneos superficiales, ya sea en el surco lagrimal o en el surco nasogeniano. Pero después de haber hecho la reposición profunda del volumen en temporal CK de los códigos médicos y borde mandibular si quiero y mentón, ¿ok? Hago esta reposición superficial. Y entre los dos puedo aplicar los hilos hasta los ligamentos. Entonces, al final, la cereza del pastel sería ya mi rinomodelación y mi perfilamiento de labios, que para pacientes jóvenes son muy requeridos, pero una paciente con fines rejuvenecedores, esa ya es la cereza del pastel, ¿no? Y así obtengo estos resultados. Una reposición adecuada según el protocolo que les acabo de mencionar. Miren, reposición de compartimentos profundos, superficiales, pero entre los dos, tensión de los ligamentos y obtenemos este resultado. O en este otro paciente, lo mismo, toxina botulínica tercio superior, ácido hialurónico para reposición profunda,
tensión de los ligamentos y luego reposición superficial en surco lagrimal y surco nasogeniano. El resultado salta a la vista. O en esta otra paciente. Esta otra paciente. Esta paciente me gusta mucho porque todos son casos bastante interesantes, no solamente por cómo vinieron sus rostros, sino también por cómo vinieron emocionalmente. Algunos de ellos pasando por enfermedades como cáncer, depresión, etcétera, y realmente mejoramos muchísimo la calidad de vida de nuestros pacientes. Se genera más dopamina, más serotonina, hacen ejercicios, se sienten mejores consigo mismo, consigo mismas, y bueno, es lo que hacemos en nuestros pacientes. Una rinomodelación con cánula y con aguja. Una nariz grande puede quedar así, prácticamente es una rinoplastía, ¿no? Esta es la famosa rinomodelación progresiva o anatómica progresiva que enseño en Aurea, donde obtenemos prácticamente resultados como si simulara una rinoplastia. No tiene nada que envidiarle a una rinoplastia, se los aseguro, ¿no? Entonces, doctores, esto es lo que hacemos. Mejoramos la calidad de vida, logramos que nuestro paciente mejore en varios ámbitos a partir de una mejora estética, de su salud estética, como yo lo llamo, ¿no? Pero basados en la anatomía, en el respeto intrínseco de la anatomía, ¿ok? Y de esta manera vamos a obtener siempre resultados bastante satisfactorios y sobre todo naturales, ¿no? Naturales, que es lo que buscamos. Muy bien, doctores. Labios, perfilamiento de labios, técnica Russian Lips con aguja o con cánula, con con ambas técnicas, es como yo enseño. Muy bien, y siempre el agradecimiento.